En la Inglaterra victoriana de 1847, cuando las apariencias sociales eran más importantes que la verdad, había secretos que las familias guardaban bajo llave. La pequeña ciudad de Millbrook parecía un escenario perfecto, con sus casas de ladrillo rojo y sus cuidados jardines. Pero detrás de las cortinas de encaje se desarrollaban historias terribles, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Era una época en la que la palabra del hombre de la casa era ley absoluta, y las mujeres y los niños vivían a merced de humores que podían cambiar como el viento. Dale me gusta al video si te gustó esta historia, y deja un comentario diciéndonos de dónde eres y a qué hora la escuchas. Los vecinos eran el ejemplo perfecto de la moral victoriana. Sin embargo, los altos muros de su propiedad ocultaban una realidad muy diferente a la que presentaban públicamente. El patriarca, James Ashworth, era un hombre de temperamento explosivo y métodos cuestionables de disciplina familiar. Veía en ella una carga económica. Su padre, consumido por el duelo y posteriormente por el alcohol, permitía que su esposa y sus hijastros trataran a Eleanor como una intrusa en su propia casa. La joven, de cabello castaño y melancólicos ojos verdes, soportaba constantes humillaciones que iban mucho más allá de las palabras crueles. Cada mañana traía consigo el miedo a nuevos castigos y la certeza de que nadie vendría en su ayuda. ¿Cuál fue la situación más injusta que has presenciado en tu familia? Tu experiencia puede ser un consuelo para otras personas que han pasado por momentos similares. La violencia doméstica, por desgracia, no es exclusiva de una época, sino que atraviesa generaciones y clases sociales. Eleanor no imaginaba que sus días de sufrimiento estaban a punto de tomar un rumbo completamente inesperado, cuando un hombre misterioso llegaría para cambiar para siempre el curso de su torturada existencia. Que Eleanor no sabía era que al otro lado de la ciudad, en una próspera granja llamada Riverside, un viudo solitario observaba desde lejos los extraños movimientos en la casa de los Ashworth. Thomas Whitmore, un hombre de 42 años con un alma sensible, oculta bajo una apariencia rústica, había comenzado a notar detalles inquietantes que otros preferían ignorar. Algo en los gritos ahogados que resonaban en la madrugada y en los hematomas mal disimulados que Eleanor exhibía durante sus raras apariciones públicas despertaba en él una inquietud creciente que pronto se convertiría en una determinación férrea. Menudo lo llevaban a la ciudad para resolver asuntos comerciales. Era durante esas incursiones cuando observaba a Eleanor Ashworth, siempre acompañada por su severa madrastra, caminando con la cabeza gacha y los movimientos cautelosos de quien teme despertar ira. Cubrían completamente las manos y las muñecas. Cuando se arrodilló para rezar, una brisa fría hizo que la manga de su vestido se levantara ligeramente, revelando marcas moradas que parecían dedos impresos en su pálida piel. Thomas sintió un nudo en el pecho que no había experimentado desde los últimos días de Martha. Algo en esa escena despertó en él un instinto protector que creía haber enterrado junto con su esposa. Patrones de comportamiento de la familia Ashworth. Notó que Eleanor rara vez se veía sola, siempre bajo la estricta supervisión de su madrastra o sus hermanastros. Cuando ocasionalmente se la encontraba en la calle, ella mantenía la mirada fija en el suelo y respondía a sus cordialidades con monosílabos apresurados. Había una tensión constante en sus hombros, como si estuviera perpetuamente preparada para recibir un golpe. Era el tipo de postura que Thomas reconocía en los animales maltratados, que a veces llegaban a su granja, una mezcla de miedo, resignación y esperanza desesperada por recibir amabilidad. En carruaje, y permaneció allí durante largos minutos, dividido entre el impulso de intervenir y las convenciones sociales que le impedían entrometerse en los asuntos familiares ajenos. En aquella época,
Lo que ocurría dentro de una casa se consideraba territorio sagrado del patriarca. Miradas se cruzaron a través de la distancia y la lluvia que caía. En ese instante, Thomas supo que ya no podía fingir ignorancia sobre lo que estaba sucediendo. Había que hacer algo, aunque eso significara desafiar las normas sociales y enfrentarse a la ira de una de las familias más influyentes de Millbrook. Eleanor estaba pidiendo ayuda con esa mirada y él no podría vivir consigo mismo si no respondía a esa llamada silenciosa. Diferentes formas de ayudar a Eleanor sin causar un escándalo que pudiera perjudicar aún más la situación de la joven. Conocía bien la mentalidad de la época. Una intervención directa podría interpretarse como una afrenta a la autoridad paterna y acarrear consecuencias aún peores para Eleanor. Necesitaba un enfoque más sutil que pareciera natural y socialmente aceptable. Mientras caminaba por los campos de su granja bajo la luz de la luna, reflexionaba sobre las posibilidades, volviendo siempre a la expresión desesperada que había visto en la ventana aquella tarde lluviosa. Familia Ashworth se enfrentaba a graves problemas económicos, agravados por los hábitos de juego de James y los gastos excesivos de su segunda esposa. Era exactamente la información que Thomas necesitaba para elaborar una estrategia de acercamiento. El hombre, mostrándose siempre comprensivo con sus dificultades financieras y ofreciéndole consejos sobre inversiones y negocios rurales. James, necesitado de aliados y con el ego herido por las adversas circunstancias, recibió la atención con creciente gratitud. Thomas sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero la imagen de Eleanor en la ventana lo motivaba a persistir. Un benefactor de la familia Ashworth, ofreciendo soluciones a sus problemas financieros a cambio de pequeños favores que gradualmente le darían acceso a la casa y, en consecuencia, oportunidades para evaluar mejor la situación de Eleanor. Sabía que debía proceder con extrema cautela. Un movimiento en falso podría exponer sus verdaderas intenciones y poner a Eleanor en un peligro aún mayor. Era un complejo juego de ajedrez social en el que cada movimiento debía calcularse con precisión. Ambiente más tranquilo para la joven. James pareció interesado en la propuesta, sobre todo cuando Thomas mencionó una cantidad mensual que se pagaría a la familia por el servicio. Gastada a alfombra persa, llevaba un vestido azul marino de manga larga que, aunque era claramente de buena calidad, parecía haber sido elegido más para ocultar que para realzar su delicada silueta. Thomas notó inmediatamente cómo ella evitaba el contacto visual y cómo sus hombros se contraían cada vez que alguien hacía un movimiento brusco. Era como observar a un pájaro herido tratando de pasar desapercibido. Explicando que necesitaba una asistente para organizar su correspondencia comercial, catalogar los libros de la biblioteca que le había dejado su difunta esposa y supervisar ocasionalmente las comidas de los trabajadores rurales. Hizo hincapié en que el trabajo sería ligero y que Eleanor tendría su propia habitación en la casa principal, además de días libres regulares para visitar a su familia. Observó atentamente la reacción de la joven mientras hablaba. Un brillo casi imperceptible de mientos de esperanza cruzó sus ojos verdes cuando mencionó la habitación propia, lo que confirmó sus sospechas sobre las condiciones de vida que ella enfrentaba en casa, sociales de la familia. Mencionó que Eleanor sería tratada más como una ama de llaves que como una sirvienta común, lo que elevaría su estatus social y por extensión el de la familia Ashworth. Era exactamente el tipo de argumento que funcionaría con personas obsesionadas con las apariencias y necesitadas de dinero, respetada y que haría todo lo posible para estar a la altura de las expectativas depositadas en ella. Thomas se dio cuenta de que sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para no expresar demasiado entusiasmo.
Probablemente había aprendido que mostrar deseo por cualquier cosa podría usarse en su contra más adelante. Aún así, captó la genuina gratitud que se escondía tras la forzada formalidad, y eso reforzó su determinación de sacarla de aquel ambiente tóxico lo antes posible. Finalmente se acordaron los detalles y se fijó la fecha de la mudanza para la semana siguiente. Thomas se despidió formalmente de todos los presentes, pero al saludar a Eleanor, le sostuvo suavemente la mano enguantada durante unos segundos más de lo que era socialmente necesario y le susurró en voz baja para que los demás no lo oyeran. «Ánimo, señorita Eleanor, se avecinan días mejores». Vio cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente y un temblor casi imperceptible recorría su cuerpo. No por miedo esta vez, sino por algo que había olvidado que existía, la verdadera esperanza. Aquella casa que se había convertido en su prisión. Sus pertenencias cabían en una sola maleta pequeña, algunas prendas sencillas, un libro de poemas que había pertenecido a su verdadera madre y una miniatura de sí misma pintada cuando cumplió 15 años. Vergüenza de enfrentarse a las consecuencias de sus propios fracasos. Su madrastra Catherine se limitó a darle instrucciones sobre el comportamiento adecuado y a recordarle la importancia de mantener la reputación familiar, incluso trabajando como institutriz. Sus medio hermanos ni siquiera se molestaron en aparecer para despedirse, mostrando la misma cruel indiferencia que siempre había caracterizado su relación con Eleanor. Sensación de libertad al cruzar por última vez la puerta de la propiedad de los Ashworth. El vehículo era sencillo, pero estaba bien conservado, tirado por 2 caballos castaños que parecían bien cuidados y alimentados. Thomas la ayudó a subir con una amabilidad que ella no había experimentado en años. Su mano era firme y cálida incluso a través de los guantes, y esperó pacientemente a que ella se acomodara antes de partir. Durante todo el trayecto hasta la granja Riverside, mantuvo una conversación ligera sobre el paisaje y el clima, claramente tratando de hacerla sentir cómoda, sin presionarla a hablar más de lo que se sintiera cómoda. En colinas, el aire era más puro aquí, cargado con el perfume de las flores silvestres y la tierra húmeda de la mañana. Por primera vez en años, Eleanor se permitió respirar profundamente sin temor a que alguien lo interpretara como una señal de alegría inapropiada. Ventanas y cuidados jardines que sugerían un hogar donde se valoraba tanto la belleza como la funcionalidad. Había cortinas de lino en las ventanas que permitían la entrada generosa de luz natural y un porche cubierto donde las sillas de mimbre invitaban a momentos de contemplación pacífica. Thomas observó su reacción con discreta satisfacción. Estaba claro que Eleanor reconocía intuitivamente la diferencia entre un hogar construido con amor y una casa gobernada por el miedo. La casa superó todas las expectativas que Eleanor podría haber alimentado durante el viaje. El vestíbulo era amplio y luminoso, con un piano de cola en una esquina y estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo. Había jarrones con flores frescas sobre las mesas y retratos familiares que sugerían momentos felices preservados para la posteridad. El aroma de la casa era de cera de abejas, flores y algo indefinible que Eleanor asoció inmediatamente con la sensación de seguridad. Tal vez simplemente la ausencia del miedo constante que caracterizaba su antigua residencia. Thomas la guió por las habitaciones principales con evidente orgullo, explicándole la historia de los muebles y objetos como quien comparte recuerdos preciosos. Pelo gris recogido en un práctico moño y ojos azules que irradiaban bondad maternal. Su primera preocupación fue preguntarle a Eleanor si tenía hambre después del viaje e insistir en que tomara un buen té antes de conocer sus futuras responsabilidades. La cocina era espaciosa y siempre estaba llena de aromas tentadores, panes recién horneados, guisos aromáticos
y pasteles que se enfriaban sobre las encimeras de mármol. Era un ambiente que invitaba a quedarse y a mantener conversaciones distendidas. Thomas le explicó que la habitación había pertenecido a la hermana menor de Marta, que visitaba a menudo la granja antes de casarse. Desde entonces había permanecido vacía, esperando a alguien que pudiera apreciarla como se merecía. Una taza de porcelana durante su segundo día se preparó instintivamente para los gritos y posibles agresiones que tal accidente habría provocado en su antigua casa. En cambio, la señora Patterson simplemente se rió y comentó que eso le pasaba a todo el mundo cuando estaba nervioso en un lugar nuevo. Thomas, que presenció el incidente, se limitó a preguntarle si se había hecho daño con los fragmentos, mostrando una preocupación por su bienestar que Eleanor aún estaba aprendiendo a procesar. Casa era como si estuviera despertando lentamente de una pesadilla muy larga para descubrir que el mundo podía ser un lugar amable y acogedor. Oficina antes de entrar. Un gesto de respeto que ella nunca había experimentado en su vida adulta. Cuando ella mostró interés por los libros de la biblioteca, él no solo la animó a leerlos, sino que comenzó a seleccionar volúmenes que pensaba que le gustarían, basando sus elecciones en conversaciones casuales sobre sus preferencias literarias. Suavizarse, permitiendo que su belleza natural emergiera gradualmente como una flor que finalmente recibe suficiente luz solar. Su cabello castaño, antes siempre recogido de forma severa, comenzó a peinarse de maneras más femeninas y favorecedoras. La señora Patterson modificó discretamente algunas prendas para que se ajustaran mejor a su cuerpo, que estaba ganando peso de forma saludable por primera vez en años. Pero el cambio más notable estaba en su postura. Ya no caminaba con los hombros encorvados, preparada para recibir golpes que nunca llegaban. Humano tiene capacidad para más amor del que había imaginado. Cada tímida sonrisa que conseguía provocar en Eleanor, cada momento de risa genuina que compartían era como una pequeña victoria contra todas las fuerzas que habían intentado quebrantar el espíritu de la joven. Formadas sobre diversos temas y una curiosidad intelectual que había sido reprimida por años de miedo. Thomas descubrió que hablaba francés con fluidez, tocaba el piano con considerable habilidad y tenía amplios conocimientos de botánica, talentos que su familia había considerado inútiles e incluso pretenciosos. En la granja Riverside, esas habilidades se celebraban y fomentaban, lo que permitía a Eleanor redescubrir partes de sí misma que había aprendido a ocultar. Significativo fue la forma en que Eleanor comenzó a reír. Al principio, solo eran sonrisas pequeñas y vacilantes, como si estuviera probando si era seguro expresar alegría. Poco a poco, esas sonrisas se convirtieron en risas genuinas que iluminaban todo su rostro y hacían que sus ojos verdes brillaran con una luz que Thomas consideraba absolutamente radiante. Era en esos momentos cuando se daba cuenta de lo mucho que se había enamorado de ella, no de la frágil víctima que había rescatado, sino de la mujer fuerte y radiante que siempre había sido bajo las cicatrices dejadas por la crueldad ajena. Creaba reflejos dorados en su cabello y había una expresión de serena concentración en su rostro que él consideró absolutamente encantadora. Cuando ella se volvió para saludarlo, perdió ligeramente el equilibrio. Él instintivamente se adelantó para sostenerla. Durante un momento que pareció prolongarse indefinidamente, ella permaneció en sus brazos, mirándole directamente a los ojos con una intensidad que hizo que los corazones de ambos se aceleraran perceptiblemente. Rompió el hechizo, sonrojándose intensamente y alejándose con una excusa murmurada sobre torpeza y prisa innecesaria. Thomas, igualmente perturbado por el momento, se limitó a preguntarle si estaba bien antes de salir rápidamente de la habitación con el documento que había ido a buscar.
pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado en ese instante. Se había cruzado una línea, aunque fuera silenciosamente, y sería imposible volver por completo a la formalidad de las relaciones anteriores. El resto del día estuvo marcado por una incomodidad cargada de expectación, con ambos evitando el contacto visual directo durante las comidas y las conversaciones. Profundo, pero moldeado por la madurez y la comprensión de lo raro y precioso que era el amor verdadero. También estaba la cuestión práctica de sus circunstancias. Ella era técnicamente su empleada, 15 años más joven, y provenía de una familia que, a pesar de sus problemas, aún tenía un estatus social superior al suyo. Una relación romántica entre ellos sería escandalosa para los estándares de la época. Sentimientos que Thomas despertaba en ella. Nunca había experimentado una verdadera atracción romántica. Su experiencia con los hombres se limitaba al miedo que su padre y sus medio hermanos le habían infundido durante años de abusos. Pero Thomas era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Había una gentileza genuina en sus acciones, una fuerza silenciosa que se manifestaba en protección en lugar de dominación, y una forma de mirarla que la hacía sentir valorada por lo que era en lugar de criticada por lo que no podía ser. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo descubrirse capaz de sentir algo tan intenso después de años creyendo que estaba emocionalmente muerta. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. En los días siguientes, ambos intentaron mantener la normalidad de su rutina, pero había una corriente subterránea de tensión romántica que teñía cada interacción. Sus manos se tocaban accidentalmente, cuando él le pasaba documentos para que los organizara. Ella se entretenía más tiempo arreglando las flores en la sala donde él solía leer después de cenar. Las conversaciones casuales sobre temas mundanos estaban cargadas de significados secundarios que ambos percibían pero fingían ignorar. La señora Patterson, con la sabiduría de quien había observado muchas relaciones a lo largo de los años, notó el sutil cambio en la dinámica de la casa y sonrió discretamente para sí misma, reconociendo las señales inconfundibles de dos personas que se descubrían enamoradas. Por su habitación de camino a la biblioteca, oyó sollozos ahogados procedentes del interior y tras dudar brevemente sobre la propiedad de su acción, llamó suavemente a la puerta para comprobar si estaba bien. La voz temblorosa que respondió reveló un nivel de angustia que no podía ignorar por cuestiones de etiqueta social. Recuerdos traumáticos despertados por la tormenta. Thomas, movido por un instinto protector que superó cualquier consideración sobre la propiedad, se acercó lentamente a ella como lo haría con un animal herido, hablando en voz baja y tranquilizadora. Le explicó que solo era una tormenta de verano común en la región, que pasaría en unas horas dejando el aire más fresco y los jardines más verdes. Poco a poco, su presencia tranquila comenzó a calmar a Eleanor, aunque ella seguía temblando con cada trueno más fuerte. Entrecortados, los años de abusos que había sufrido en casa, las palizas diarias, las humillaciones constantes, el miedo que dominaba cada momento de su existencia anterior. Thomas escuchó en silencio, sintiendo cómo una fría ira crecía en su pecho contra aquellos que habían herido a alguien tan precioso de una manera tan cruel. En la granja de Miguel fueron como despertar de una pesadilla interminable para Clara. Se despertaba sobresaltada, esperando oír los gritos furiosos de su padrastro o los pasos pesados subiendo las escaleras, pero solo se oía el canto de los pájaros y el murmullo lejano del viento en los árboles. Le temblaban las manos al sostener la taza de café del desayuno, aún sin creer que pudiera comer sin miedo. Experimentado. Hablaba en voz baja. Se movía lentamente cuando ella estaba cerca, como si entendiera que cualquier gesto brusco
podría hacerla retraerse en sí misma. «Aquí estás a salvo», le repetía suavemente cada vez que la veía encogerse al oír un ruido más fuerte. Y poco a poco, las palabras comenzaron a resonar en su corazón herido. Leña y conversaciones que no incluían gritos ni amenazas. Miguel le mostró los animales, le presentó a los pocos empleados que trabajaban en la propiedad y creó una rutina tranquila en la que ella pudiera encontrar algo de paz. Cada pequeño gesto de bondad era como un bálsamo para unas heridas que parecían no cicatrizar nunca. Transportaban de vuelta a esa casa del terror. Miguel, al oír sus gritos ahogados desde la habitación de al lado, se levantaba y se quedaba fuera de la puerta, murmurando palabras de consuelo hasta que ella se calmaba. Nunca intentó entrar, respetando su espacio y sus miedos, pero siempre estaba allí cuando ella lo necesitaba. Observar cómo Clara relajaba poco a poco sus tensos hombros, al ver una pequeña sonrisa aparecer cuando alimentaba a las gallinas, sentía que algo despertaba en su corazón que pensaba que estaba muerto para siempre. Pero aún habría muchos obstáculos por delante antes de que cualquiera de ellos pudiera imaginar un futuro diferente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gustó esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora la escuchas. 3 semanas después de su llegada a la granja, Clara se rió por primera vez en años. Fue un sonido casi extraño que la sorprendió más que a Miguel. Estaba tratando de alimentar a una cabra testaruda que insistía en empujar el cubo de pienso con la cabeza, haciendo que los granos se esparcieran por el suelo. El animal la miró con una expresión tan indignada que Clara no pudo contener una risa genuina, cristalina como el sonido de una campana. Clara comenzó a mostrar pequeños signos de que la niña enterrada bajo años de miedo todavía existía. Tarareaba en voz baja mientras recogía huevos, hacía preguntas sobre las plantas del jardín y a veces incluso iniciaba conversaciones durante las comidas. Miguel escuchaba cada palabra como si fuera música, viendo en sus ojos destellos de la persona que podría ser cuando se curara por completo de sus traumas. Almuerzo, Clara derribó accidentalmente una olla, provocando un fuerte estruendo que resonó en toda la cocina. Al instante, se encogió en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos y murmurando disculpas desesperadas. Miguel la encontró así, temblando como una hoja, transportada de vuelta a aquellos terribles momentos en los que cualquier error daba lugar a violencia. Momento podría empeorar su pánico. Habló con ella hasta que su respiración se calmó, hasta que ella levantó la vista y vio dónde estaba realmente. Esos episodios les recordaban a ambos que la curación sería un proceso largo, lleno de avances y retrocesos, pero cada día traía pequeñas victorias que alimentaban una esperanza creciente, constante, y empezaba a expresar opiniones sobre pequeñas cosas del día a día. Cuando Miguel sugirió plantar tomates en el jardín, ella mencionó tímidamente que siempre había soñado con tener un huerto de hierbas aromáticas. La alegría en su rostro al escuchar ese primer deseo expresado libremente hizo que el corazón de Clara se calentase de una manera desconocida. No se apartaba de esos contactos accidentales y Miguel comenzó a darse cuenta de que ella buscaba sutilmente esas pequeñas conexiones. Había algo curativo en trabajar la tierra, en cuidar de las cosas que crecían y florecían, que parecía simbolizar la propia regeneración de Clara. Ella hablaba con las plantas como si fueran amigas, contándoles secretos que aún no podía compartir con las personas. La terraza después de la cena. Miguel contaba historias de su difunta esposa, Elena, y de cómo construyeron juntos esa granja. Clara, por su parte, comenzó a compartir recuerdos fragmentados de su verdadera madre, la mujer amable que había muerto cuando ella era pequeña,
dejándola vulnerable a la crueldad de su padrastro. Esas conversaciones creaban una cuidadosa intimidad entre ellos, basada en la comprensión mutua de la pérdida. Estrellas. Clara se sorprendió a sí misma al hacer una pregunta que revelaba más de lo que pretendía sobre sus sentimientos. Miguel, ¿crees que las personas como yo pueden realmente empezar de nuevo? La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en el corazón del granjero. Se volvió hacia ella con los ojos brillantes de una emoción intensa que hizo que Clara sintiera mariposas en el estómago por primera vez en su vida. ¿Qué te hicieron? Eres la persona más valiente que conozco y te mereces toda la felicidad que este mundo puede ofrecer. Sus palabras cayeron en su corazón como semillas en tierra fértil, plantando la idea de que tal vez, solo tal vez, ella podría no solo sobrevivir, sino realmente vivir. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas, cambiando sutilmente la naturaleza de la relación entre ellos. Una creciente conciencia de los sentimientos que florecían entre Clara y Miguel. Ella se había vuelto indispensable en la rutina de la granja, no solo como alguien que necesitaba cuidados, sino como una verdadera compañera. Sus hábiles manos descubrieron su talento para el bordado y comenzó a vender sus piezas en la ciudad, ganando una independencia financiera que nunca había imaginado posible. Cada moneda guardada en el pequeño frasco de vidrio representaba la libertad y la dignidad recuperadas. Edad y las circunstancias en las que se conocieron le hacían cuestionarse si sus sentimientos eran apropiados. Se dio cuenta de que estaba completamente enamorado. La comprensión lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento, mezclando alegría y terror en proporciones iguales. Experimentó una emoción completamente nueva, el placer de ser deseada por alguien que la respetaba y la cuidaba. Era un sentimiento aterrador y emocionante al mismo tiempo. Cerrando los ojos y sintiendo que por fin entendía la diferencia entre el miedo y el amor, entre la violencia y la ternura. El momento estaba cargado de promesas de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Pero las cuestiones prácticas y sociales pronto se impondrían sobre esa felicidad naciente. Tarde de octubre. Sus ojos curiosos recorrieron la casa con malicioso interés, fijándose en detalles que una mujer soltera viviendo sola con un viudo inevitablemente despertarían en una comunidad pequeña y conservadora. La gente está hablando de ustedes dos, dijo con falsa preocupación, pero con los ojos brillantes de chismorreo. Una joven y guapa, un hombre solo, ya saben cómo son las lenguas. Realidad del mundo exterior irrumpía en su refugio como una avalancha. Había sido tan feliz al descubrir sus sentimientos por Miguel que no había pensado en cómo verían los demás su relación. En la sociedad de la época, una mujer joven viviendo en la casa de un hombre soltero sin vínculos familiares era un escándalo suficiente para destruir reputaciones. Miguel, al percibir el pánico en los ojos de Clara, le dio las gracias educadamente a dona Mercedes y la acompañó hasta la puerta, pero el daño ya estaba hecho. Hablando, tal vez sea mejor que encuentre una familia respetable en la ciudad para lugar al que pertenecía, y no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. La fuerza de su voz revelaba lo mucho que había madurado durante su estancia en la granja. Se enfrentaban era real, en una sociedad que juzgaba duramente a las mujeres en situaciones como la de Clara. Cualquier paso en falso podría destruir el futuro que ella estaba construyendo. Las fuerzas sociales que los rodeaban amenazaban con separar dos corazones que finalmente habían encontrado la paz y el amor el uno en el otro. Había una determinación silenciosa en sus movimientos que Miguel reconocía como el mismo espíritu que la había ayudado a sobrevivir a los años de abuso. Ella ya no mencionaba la posibilidad de irse,
pero también evitaba quedarse a solas con él durante largos periodos, como si intentara demostrar a observadores invisibles que su comportamiento era irreprochable. La espontaneidad y la intimidad que habían desarrollado comenzaron a desmoronarse bajo el peso del juicio social. Barte alternaba entre momentos de resolución, en los que decidía enviar a Clara a la ciudad para protegerla, y períodos de silenciosa desesperación al imaginar la granja sin su presencia. Ella se había vuelto tan esencial en su vida como el aire que respiraba. La casa parecía más brillante con su risa, el trabajo más ligero con su compañía y las noches menos solitarias con sus conversaciones. La idea de perderla para proteger su reputación era como arrancarle el corazón, pero no podía ser. Egoísta con su futuro. Dios pone personas en nuestro camino no por casualidad, sino por un propósito divino. Tú salvaste a esta chica, pero tal vez ella también te salvó a ti. Ella, Clara, dijo con una emoción en la voz que la hizo dejar de regar las plantas y volverse hacia él. ¿Y si hubiera una forma de acabar con los rumores y permanecer juntos? Una forma honorable y respetable. Cásate conmigo, Clara, no por obligación o conveniencia, sino porque te amo con cada fibra de mi ser, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. La propuesta estaba cargada de tanta sinceridad y amor que Clara sintió que las lágrimas de felicidad brotaban de sus ojos, pero también sabía que tenía que asegurarse de que sus propias motivaciones eran puras, no solo gratitud disfrazada de amor. Entre las de él, pero con la mirada distante, como si navegara por pensamientos complejos. Sabía que una respuesta precipitada podría cambiar sus vidas para siempre, y después de tantos años sin control sobre su destino, la importancia de elegir conscientemente no pasaba desapercibida. Miguel, susurró finalmente, necesito estar segura de que no estoy confundiendo la gratitud con el amor o buscando seguridad en lugar de la verdadera felicidad. Te mereces más que una esposa que se casa por miedo a estar sola. Drásticamente con cualquier experiencia anterior de Clara con las figuras masculinas de su vida, de alegría y responsabilidad que la asustaba. ¿Sería justo para él casarse con ella aún cargando con algunas cicatrices del pasado? ¿Sería capaz de ser la compañera que un hombre tan bueno merecía? ¿O soy tonta por pensar que alguien como Miguel podría realmente amarme? La cabra la empujó suavemente con la cabeza, como si intentara consolarla, y Clara se rió entre lágrimas. En ese momento, se dio cuenta de que ya había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Solo estaba buscando el valor para admitirlo. Cristalina sobre lo que quería decir. Miguel, comenzó con voz firme a pesar de la emoción. Te amo, no por gratitud ni por miedo a estar sola, sino porque me has demostrado que existe la bondad verdadera en el mundo, porque cuando estoy contigo, me siento completa por primera vez en mi vida. Sus palabras fluyeron desde el corazón, cargadas de una verdad que iluminó el rostro de Miguel con pura alegría. La decisión estaba tomada, pero los retos de un matrimonio entre personas con pasados tan diferentes apenas comenzaban a perfilarse. Matrimonio respetable. Bueno, murmuró a sus amigas, al menos ahora no podrán decir que no se hizo todo correctamente. Contaban la silenciosa historia de su renacimiento. Cada puntada estaba hecha con amor y esperanza, transformando la tela común en algo extraordinario gracias a la habilidad de sus manos y la pureza de sus intenciones. Secretos entre ellos. Una noche, después de la cena, respiró hondo y comenzó a narrar episodios específicos de la violencia que había sufrido, observando cómo el rostro de Miguel se endurecía por la ira contenida, no dirigida a ella, sino a aquellos que la habían herido tan cruelmente. Palabras o gestos me hacen retroceder involuntariamente. No es porque no confíe en ti, es porque mi cuerpo todavía está aprendiendo que está a salvo. Sus palabras demostraban una impresionante conciencia de sí misma para alguien tan joven, resultado de los meses de curación y reflexión que había experimentado en la granja.
ternura que decía más que cualquier palabra. Clara, le susurró al oído, eres la persona más valiente que he conocido, y te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que mereces todo el amor y el respeto que este mundo puede ofrecer. Ese momento selló entre ellos un compromiso que iba mucho más allá de las formalidades de un matrimonio, creando una base de confianza mutua que sería esencial para afrontar los retos que aún estaban por venir. Azul cristalino, como si el propio universo conspirara para bendecir la unión. Clara se despertó antes del amanecer, no por ansiedad, sino por una emoción pura que hacía cantar a su corazón. Había decidido arreglarse sola, prefiriendo la intimidad de ese momento de transformación a la ayuda bien intencionada de las pocas mujeres del vecindario que se habían ofrecido. Frente al pequeño espejo del dormitorio, ya no se veía como la niña asustada del pasado, sino como una mujer lista para construir una nueva vida basada en el amor y el respeto mutuo. Caminando sola como había insistido, simbolizando que se entregaba al matrimonio por elección propia, no por ser entregada por un hombre. Sintió que su corazón podía explotar de felicidad. Ondas sobre los hombros, coronado solo por una pequeña tiara de flores silvestres que ella misma había recogido esa mañana. Caminaba con pasos firmes, con los ojos fijos en Miguel, irradiando una confianza que meses antes habría sido impensable. Hablar primero. Miguel, dijo con voz clara y fuerte, tú me salvaste no solo de la violencia, sino también de la desesperación. Me has demostrado que puedo ser amada por lo que soy, no por lo que los demás esperan que sea. Prometo ser tu compañera, tu amiga y tu compañera en todas las etapas de la vida. Oscuridad. Prometo proteger tus sueños, respetar tu fuerza y amar cada parte de ti, incluso aquellas que aún se están curando. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, pero profundamente significativo, sellando no solo una unión legal, sino la promesa de construir juntos algo hermoso sobre las ruinas de sus dolorosos pasados. Los pocos invitados aplaudieron, pero Clara solo tenía ojos para su nuevo marido, atreviéndose por fin a creer que merecía toda esa felicidad. Preparaba sus platos favoritos como sorpresa. Era una delicada danza de dos personas que aprendían a ser felices juntas, experimentar placer y conexión. Fue una revelación que la hizo llorar de gratitud, enterrando definitivamente los fantasmas de violencia que la habían atormentado durante años. Habían desarrollado un talento natural para la administración financiera. Miguel, por su parte, invirtió las ganancias adicionales en mejoras de la propiedad, consultando siempre a Clara sobre cada decisión, tratándola como una verdadera socia en todos los aspectos de sus vidas. Inmediatamente, temblando como en sus primeros días en la granja, Miguel aprendió a reconocer esos momentos y desarrolló formas sutiles de reconfortarla sin llamar la atención sobre su fragilidad. Entendieron que la curación era un proceso continuo, no un destino final, y eso solo fortaleció su relación. Solía pensar que la felicidad era solo la ausencia de dolor. Ahora entiendo que es mucho más. Es la presencia del amor, el propósito y la esperanza. Miguel se detuvo y la besó suavemente, comprendiendo que su esposa había encontrado no solo seguridad, sino una profunda sabiduría nacida de su viaje a través de la oscuridad hacia la luz. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades que ambos estaban ansiosos por explorar juntos. Décadas desde que María y Juan dejaron esta vida, pero su historia ha seguido resonando en las generaciones posteriores. La granja, ahora administrada por sus hijos y nietos, mantenía vivo el recuerdo de ese amor que nació de la compasión y se convirtió en algo eterno. Cada rincón de la propiedad guardaba recuerdos de los momentos felices que vivieron juntos, desde su primer encuentro
hasta sus últimos días, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y esperanza. Aquella niña que llegó destrozada y herida se había convertido en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede curar las heridas más profundas del alma. Su transformación de víctima a mujer fuerte y amada inspiraba a otras mujeres que pasaban por situaciones similares de violencia familiar. Unieron dos almas que demostraron que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos del sufrimiento humano. Muchas parejas comenzaron a elegir ese lugar para sus ceremonias, creyendo que la bendición de ese amor verdadero traería suerte a sus uniones. Reflexiones sobre el poder curativo del amor genuino. Algunas de estas páginas fueron posteriormente donadas al archivo histórico local, sirviendo como documento sobre la vida rural y familiar de la época. Toda esperanza, todavía existe la posibilidad de empezar de nuevo, de amar y de ser amado. Su legado sigue vivo, recordándonos que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo dos vidas, sino toda una comunidad a su alrededor.